Yo digo que arrancamos y a ver si se incorpora alguien más. Muy bien, buenas tardes. Gracias por contestar y eh, iniciamos mm, la sesión. Va. Mm. La clase anterior, en la clase anterior estuvimos viendo el primer caso de factorización, que es el factor común. Eh, Dijimos que no tenía límite de términos, pero deben de ser de dos o más términos, contener un valor o una letra que sea común para ellos y pues su origen viene de la propiedad distributiva. Y vimos algunos ejemplos y luego definimos el factor común por agrupación, que por lo menos son 4 términos. Si son 3, se va a factor común. Eh, y la estrategia de esto es que hay que formar grupos. Y vimos algunas de las posibilidades o trucos que pueden llegar a aparecernos de manera que nos permita hacer ese tipo de agrupaciones. Entonces veamos el primer ejemplo del caso de factor común por agrupación. La idea de este es que para poder hacer casos de factorización, la clave está en identificar las propiedades para saber qué caso es. Ese es el objetivo de que voy a ir uno por uno desarrollándolo a manera de que distingamos características y con base a características aprendan a factorizar. Veamos, pues este consta de 4 términos, por lo tanto no puede ser factor común. La otra cosa es que no hay una letra común a todos. Está la A, pero solo está en 3. Está la X, pero está en 2. Y la B está en 2 también. Bueno, eso quiere decir que no es factor común, pero puede ser factor común por agrupación. Ahora, cómo ordene los términos es algo que se va aprendiendo conforme se va haciendo la práctica. Por lo general se pueden agrupar los primeros dos y los últimos dos de manera de que formemos a cuadrado más AB más AX más BX. Puede ser que esta agrupación no me funcione. ¿Cómo voy a saber si me funciona? Porque al factorizar una de el factor común de cada paréntesis me tiene que quedar exactamente el mismo paréntesis otra vez como un factor común. Comprobemos. Si aquí tenemos como factor A, como repetido, copio A y me pregunto, ¿qué número multiplicado por A me da A cuadrado? Es A. Más, ¿qué número multiplicado por A me da B? Es B. Más, ¿qué número? Aquí la letra que se repite es X. ¿Qué número multiplicado por X me da X? Es A. ¿Y qué número multiplicado por BX, por X me da BX? Es B. Y observamos que tenemos repetido el A más B. Por lo tanto, yo puedo venir y factorizar el paréntesis A más B y todo lo que está fuera de los paréntesis A más B se convierte en el otro paréntesis que es A más X. Y con ello ya tengo desarrollado eh, mi factor común por agrupación. Se llama por agrupación porque voy a hacer esto de acá. Esto es lo que lo vuelve por agrupación, que voy a hacer grupos, de acuerdo a cómo me convenga hacer esas agrupaciones. ¿Preguntas?
No, licenciado. Gracias. En lo que copian, escribo el siguiente ejemplo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. De nuevo, veamos que consta de 1, 2, 3, 4 términos. Por lo tanto, no, puede ser que se pueda por factor común por agrupación. Vemos que se repite la letra X y la letra Y en las posibles agrupaciones. Entonces veamos si nos funciona agrupar, por ejemplo, 20 a X menos 5 BX más por el momento, más, y luego ya vamos a ver lo de los signos, menos 2 BY más 8 AY. Entonces vemos, pues, el máximo común divisor de 20 y 5 es 5. Extraigo el 5. La letra que se repite en ambos casos es X. Extraigo la X. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 20? 4. ¿Y qué número multiplicado por X me da X? Me da A. Menos. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 5? 1. ¿Y qué número multiplicado por X me da X? Me da B. Bueno. Ahora tengo que hacer que en el otro paréntesis quede exactamente igual. 4A menos B. Observamos que A es positivo y B es negativo. Entonces, acá no me conviene factorizar el signo negativo porque le cambio el signo a A. Puedo sacar como factor común entonces más 2 y Y, que es la letra que se repite. Y. Y de una vez voy a ordenar. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? 4. ¿Y qué número multiplicado por Y me da AY? 4A. Menos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2? 1. ¿Y qué número multiplicado por Y me da BY? BY, B. De nuevo ya tengo repetido el paréntesis. 4A menos B. Entonces factorizo otra vez 4A menos B porque es el factor común de 5X, que son los dos que están fuera. Listo. Y ya está entonces factorizado utilizando factor común por agrupación. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno.
Hagamos otro ejemplo. En lo que ustedes copian el ejemplo, vamos a copiar otro ejemplo. Va. Veamos el siguiente ejemplo, pues. Veamos que ahora el factor común ya no es un ejemplo muy típico, digámoslo así. Observemos que aquí hay este, diferentes simbologías dentro de. Primera característica. Segunda es que tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 términos, o sea, tenemos más de 4. Teníamos apenas en los ejemplos anteriores 4 términos. Veamos si es factor común primero y luego si se puede hacer por agrupación. Entonces, factor común no es porque no hay ninguno que se repita en todos. Unos tienen e a la x, otros seno de x, otros y, otros eh, distintos valores. No se puede por factor común normal. Veamos si se puede por agrupación. Observemos que este de acá, este de acá y este de acá tienen como operador común seno de x y los demás tienen e a la x. Quiere decir que las agrupaciones quedarían. Mi primer grupo sería 3 por e a la x por x menos 6 por e a la x más 3 por e a la x y. Más, el signo lo voy a definir hasta después de haber hecho la agrupación. Menos 2 veces el seno de x por y menos 2 veces el seno de x por x más 4 veces el seno de x. Factoricemos primero este. Aquí el factor común es e a la x, e a la x,
e a la x y todos son divisibles por 3. Entonces, factor común, 3 veces e a la x. ¿Factor común de quién? 13 a la x para que me dé 13 a la xx me queda x menos 3 para que me dé 6 es 2. El e a la x ya está, entonces no lo copio. Más número que multiplicado me dé 3e a la xy sería 3, sería únicamente y. Me quedaría más y. Veamos los signos. Necesito que me quede x positivo y el x está aquí negativo. Entonces, quiere decir que tengo que cambiarle el signo a este, pero hay que ver si el cambiar el signo de este me va a afectar todos. Todos son divisibles dentro de 2, entonces saco factor común menos 2, seno de x, ¿de quién? Entonces, y de una vez vamos organizándolo. Como saqué negativo, tengo que recordar que hay que cambiar el signo a todos los que quedan dentro. Este está negativo, lo dejo positivo. 2 veces seno de x ya lo tengo, entonces únicamente copio x. Luego sigue el número solo, que sería este último. Como está positivo, le cambio el signo a negativo. Que el número multiplicado por 2 me da 4, sería 2. Y dejo el seno de x solo. O sea, ya está incluido, entonces no lo agrego. Y en el último caso, para que me dé menos 2 seno de xy, lo tendría que multiplicar. Como está negativo, le cambio el signo, más y. Observo que mi factor común es, en este caso, el paréntesis que tiene 3 términos. Entonces agrupo y los reordeno de una vez. X más y menos 2. ¿Factor común de quién? De los que están fuera de los paréntesis. 3 por e a la x menos 2 veces el seno de x. Y ahí está agrupado por factor común por agrupación. Vean que acá, al tener más de 4 términos, nos van a quedar un paréntesis, nos queda con 2 términos y el otro con la mitad de la cantidad total de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, la mitad de 6 es 3. ¿Qué hubiese pasado si fuese de 5? Probablemente no tiene solución. Si hubiesen 5 términos, no tiene solución. Casi siempre van a ser términos pares. Es decir, 4, 6, 8, 9 puede ser que funcione, pero hay que probar. Porque al final, a la hora de hacer agrupaciones, se podrían hacer agrupaciones de 2, de 3, de 4, pero habría que ver si hago esa cantidad de agrupaciones, me van a dar, al hacer el primer factor común, me van a generar paréntesis que sean equivalentes o iguales. Si no genera eso, quiere decir que probablemente no es factorizable. Dudas con este que es un poquito más complejo, pero por la simbología, más no por el tema. Licenciado, solo tenía una duda de ¿Sí? la X. ¿Cómo salió la X de acá, la primera de que Este está, primer ajá, X, que está en la segunda paréntesis, antes del menos 2? este, Sí, es, sale de factorizarlo con este de aquí. Lo que hice es que lo reordené de una vez para que me quedara en el mismo orden que el anterior. Entonces lo reordené. Empecé buscando quién tenía el X para que me apareciera el X de una vez. Entonces el que tiene X es este. Por eso es que hice factor común acá. Sería el 2, se repite. El seno ya está afuera. Entonces me quedaría únicamente como no repetido X. Por eso copio el X. Luego busqué el siguiente término que tenía, era 2, por eso el siguiente término que hice fue este. Número que multiplicado por 2 me dé 4, 2.
Y del último término que hice fue este. Pero lo hice en función del orden que ya me había quedado en el primer paréntesis. El primer paréntesis me da la idea de cómo puedo ir factorizando para ordenarlos de una vez. Y con eso ya tener el paréntesis repetido. Gracias, licenciado. Ahí ya. Con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, licenciado. Bueno, les doy tiempo de que copien este. Yo les recomiendo que este lo copien para que puedan. Para que tengan uno. Por lo general, estos son los casos que se van usando. Por ejemplo, esto ya es como de la mate 3, inclusive lo van a usar en la mate 4, mate 5, cuando lleguen a la licenciatura. Esto de factorizar se vuelve una herramienta que van a usar mucho. Supongamos que esto fuera una ecuación, que es lo que sigue más adelante, y fuera un sistema de ecuaciones. Entonces ahí, al estar ya factorizado, uno puede resolver y encontrar cuál podría ser el valor de X y cuál podría ser el valor de Y. O si, por ejemplo, hay algo que se llaman ecuaciones diferenciales que se ven más adelante, y en ese a veces hay que factorizar hay un método que se llama el método, a ver cómo se llama. Mm, no recuerdo el nombre de un método, pero es un método para resolver ecuaciones diferenciales donde lo que hay que hacer es, por ejemplo, despejar Y para dejar todo en función de Y. Y ya con eso poder resolver la situación que nos ponen. Y muchas veces hay que hacer esto, hacer factorizaciones para poder llegar a encontrar una forma más sencilla de resolver lo que se ve de manera más compleja. Variables separables se llama el método de variables separables en ecuaciones diferenciales que lo miran en la licenciatura. Pero el objetivo de poner este tipo de ejemplos es que vean cómo más adelante se van a encontrar con ejercicios que requieren ese conocimiento que se construye de la mate 1 y de la matemática 2. Por eso es que hago ese tipo de ejercicios o de ejemplos. ¿Alguna duda con el método de factor común por agrupación? Hago otro ejemplo o ya con los que he hecho queda entendido el ejercicio, el método, o quieren que haga otro ejemplo. Ustedes me dicen Otro ejemplo, licenciado. otro. ¿Como este o normal? Como este. Como este. Va, solo déjenme ver si encuentro uno que tenga otras simbologías, pero al final sea el mismo proceso. Solo denme un minuto.
Hagamos otro que tenga simbologías distintas, pero al final sea el mismo concepto. El símbolo que voy a usar ahora se denomina un diferencial. Un diferencial es un símbolo que sirve para identificar una operación determinada, que después se llaman derivadas, pero me interesa que aprendan el uso del símbolo sobre todo. Entonces voy a tratar de escribir una operación que permita eh, bueno, veamos esta vez. Lo que hay es más simbología para poder solo relacionar más que todo. Entonces veamos que aquí hay 4 términos. Eso quiere decir que podría resolverlo por factor común por agrupación. Eh, ahora, observemos que para este caso yo tengo términos similares, tengo x acá y x acá. Puedo tener seno aquí y seno aquí. Puedo tener dy sobre dx acá y dy sobre dx acá. Entonces lo que tengo que saber es quién agrupo con quién que me permita al final hacer una factorización. Si probamos a agrupar dy y dx, me quedaría x cuadrado más xy, pero aquí puedo factorizar un y. Probemos a ver si nos funciona con este. Vamos a agrupar x cuadrado dy de x con más yx por dy. dy es es un solo símbolo, ¿vieron? No es d por y, sino es dy y de x. O sea, dy de x es un solo símbolo. Más, y agrupo menos x por el seno de x más y por el seno de x. Y veamos qué nos genera esto. Factor común acá nos queda un x es repetido y nos queda repetido el dy por dx y dy sobre dx. Entonces factorizo eso. X por dy en dx
factor común de, para que esto se vuelva un x cuadrado por dy en dx sería x únicamente. Más para que esto se vuelva y por dy en dx sería únicamente y. Ahora observo que aquí me queda una suma y aquí tengo una resta. Entonces, si yo saco el signo menos, esto se convierte en positivo y este en negativo. Vamos a cambiar el signo para que sea factorizable. Si no, no va a poderse factorizar. Vamos a poner aquí negativo. Y entonces así ya nos permite esto factorizarlo. Para este caso, porque lo que me interesa es que vean cómo se factoriza. En caso contrario, sería no factorizable. Saco factor común negativo, seno de x, factor común de, como está negativo, cambio el signo y me quedaría x, y como está negativo, cambio el signo y me quedaría y. Como el que se repite es x más y, agrupo x más y por x por dy en dx menos el seno de x. Y ya está factorizado. Entonces acá lo que cambia es, ya más adelante en otras matemáticas ustedes encontrarán para qué servía hacer este despeje y qué sentido tiene hacer esta agrupación como lo acabo de hacer y si es funcional para lo que están usando o simplemente no funcionaba el método para lo que ustedes querían. Pero eso ya depende de aquí lo que me interesa es que aprendan a hacer factor común de distintas simbologías para que no se acostumbren solo a ver pues con A's, con B's al cuadrado, al cubo, sino vean que aparecen también, pueden aparecer otros símbolos para hacer ese factor común. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas con el último ejercicio, ejemplo? De mi parte no, licenciado, sí le entendí el procedimiento. Muy bien, gracias. No, licenciado. Licenciado, yo solamente tenía una duda aquí. Un Sí. pedacito en la parte segunda, donde se le cambia el signo a menos X y Ujú. a más que todo a más Y. ¿Por qué más Y cambió signo a menos? Ah, porque lo cambié para que pudiera el ejemplo ser factorizable. Si no, no era factorizable. Como Sí. yo me lo inventé, entonces Ah, ahí no era factorizable con el signo más. sí. Entonces acá sí, cuando se cambia así, por ejemplo, se pone menos, entonces automáticamente el, el menos se convierte en más y Ujú. el que está a la par se convierte en menos. Ajá, si fuese el caso anterior, siempre que voy a factorizar un signo menos, tengo que recordar que los signos van a cambiar, que están después del signo menos. Por eso es que cuando empecé el ejercicio, cuando ya iba aquí, les dije, no va a ser factorizable porque este menos que escribí en negro, por eso escribí en negro para que les quede claro por qué fue que hice ese cambio de signo. Porque al ser un signo más y al factorizarlo, y anteponerle un signo menos se convierte en un signo menos, porque menos por menos me va a dar más. Entonces, no hubiese sido factorizable porque me hubiese quedado positivo X y negativo Y, que no es lo mismo que X más y X menos Y. Entonces no hubiese podido seguir factorizando y me hubiera quedado sin respuesta. Por eso hice ese cambio de signo para que pudiera ser factorizable. Ya. Gracias, licenciado. Ahí Con gusto. Pero eso fue más por cuestiones de que el ejercicio no es un ejercicio de libro, sino lo tomé en el momento y lo inventé. Entonces, a veces esas cosas, cuando uno va explicando, hay que darse cuenta y hacer la observación de por qué estamos haciendo el cambio de signo en el ejercicio. Pero era porque a mí lo que me interesaba era que pudieran factorizarlo. Si fuera para enseñar que no se podía factorizar, lo dejaba como estaba antes, es decir, no se puede factorizar porque el signo no era correcto. Dudas entonces con nuestro segundo caso.
Ya tenemos factor común. Vean que el factor común lo hemos aplicado en todos los ejemplos que tienen que ver con agrupación. Y la agrupación implica jugar a formar grupos y estos grupos que nos permitan al final obtener un factor común de nuevo, que siempre va a ser un paréntesis y luego ya lo que no está dentro del paréntesis queda como el valor definido. Vamos a ver si hay uno que tenga algún otro truco. Veamos este, para terminar el tema de factor común por agrupación. Esto en la matemática 3 les va a servir un montón porque hay un tema que se llama identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son como los ejemplos estos, ¿no? Donde lo que van a ver son estos símbolos que son símbolos de trigonometría y lo que hay que hacer es saber factorizar para simplificar y encontrar que dos objetos, por eso se llaman identidades, porque una identidad cumple la característica que es sin importar los valores que se asignen, cumple para cualquier número que se asigne. Entonces, eso en la matemática 3 de identidades trigonométricas, lo que buscan es que ustedes, usando álgebra y factorización, lleven de un lado de la igualdad a otro lado a hacer exactamente el mismo valor de un lado de la igualdad con el otro del lado de la igualdad. El fin es que le van a aparecer dos igualdades, de un lado de la igualdad una forma y de otro lado de la igualdad otra forma. Y lo que hay que buscar es cómo algebraicamente, seleccionando uno de los dos, se lleva a que los dos sean iguales a simple vista. Se llaman identidades porque, aunque se escriben distinto, al cambiar el valor de las variables por números, nos da como resultado el mismo valor. Por eso se llaman identidades, sin importar qué valor asigne. Entonces veamos pues. Cumple con tener 4 términos, puede ser entonces por agrupación. Podría yo decir, bueno, ¿y qué pasa si yo agrupo estos 3? No puedo porque sacar el factor común A no me va a permitir luego factorizar hasta su mínima expresión. Recuérdense que lo que buscamos es que los números sean números primos, es decir, que no tengan nada en común. Entonces no me funciona hacer esa agrupación. Pruebo otra vez agrupando 1 más A. Más, siempre vean que anoto el signo más porque hasta que yo ya haya hecho la factorización del primer paréntesis, puedo saber si tengo que aplicar algún signo menos porque el signo menos modifica todo lo que queda dentro del paréntesis. Acá voy a anotar por costumbre un 1 para recordar que factoricé el 1 de 1 más A, porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo resultado. Y aquí veo que tengo 3 y B como valor repetido. Entonces voy a factorizar 3B, que es el factor común de 3B para que se convierta en un 3AB, copio la. Y para que 3B me dé 3B como resultado, copio el 1. ¿Por qué anoto este 1 de aquí afuera? Porque ahora que voy a factorizar el paréntesis, un error común cuando no anotan ese 1 es que digan que esto es igual a 1 más A por 3B. Pero es que aquí sí se factorizó un número, solo que el número es 1, entonces hay que agregar ese más 1. Si yo aplico la propiedad distributiva, siempre tengo que regresar. Esa es la ventaja de factorizar, que yo puedo, antes de entregar los ejercicios, comprobar si mi respuesta es correcta o no. Y vamos a hacerlo con este. Si yo multiplico 1 por 3, me queda 3B. 1 por 1 me queda 1. A por 3B me queda
3AB. Y ya por 1 me queda A. Aquí estamos comprobando. Eso estamos haciendo acá, comprobando, de aquí para abajo. Ahora solo lo ordeno para ver si se parece a lo que está aquí. ¿Quién aparece primero? 1. ¿Quién aparece segundo? A. ¿Quién aparece tercero? 3AB. ¿Quién aparece cuarto? 3B. Como me dio la misma respuesta, quiere decir que está bien factorizado. Esa es la forma de comprobar que mi respuesta sí fue correcta al hacer la factorización. Y se puede hacer con cualquiera de los casos que aprendan. Se puede factorizar y luego hacer la multiplicación y llegar a la misma respuesta. Eso quiere decir que lo factoricé bien. Si al hacer la multiplicación no llego a la misma respuesta, o fallé en la multiplicación o fallé en la factorización. Pero ahí es donde tiene sentido que primero aprendan a sumar, restar, multiplicar y dividir para que la multiplicación ahora, a la hora que necesitan hacer comprobaciones de otro proceso que se llama factorización, no les falle y lleguen a estar seguros de que su respuesta es correcta. Esa es la ventaja del álgebra, digámoslo así. No es como cuando usted dice, cuando en otros temas como funciones, dejan el ejercicio y si cómo compruebo si está correcto, solo si lo hizo bien nada más, o sea, por conocimiento, digámoslo así. Mientras que esto sí se puede hacer otra operación para comprobar. ¿Dudas? Licenciado, aquí por ejemplo, cuando sacamos primero paréntesis 1 más A, por ejemplo, 1, entre paréntesis 1 más A, más 3B, se podría poner 1 más A para que queden iguales los dos paréntesis. Ah, ya. Sí, ahí hay que solo invertir, hay que aplicar propiedad conmutativa. Ahí, O sea, ahí, aquí ahí solo sí se puede. tenía que haber escrito 1 más A como aplicando propiedad conmutativa para darme cuenta que era el mismo paréntesis. Muy bien, gracias. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no le... Bueno, No, licenciado. muy bien. Entonces ya llevamos 2 casos. Factor común y factor común por agrupación, que al final viene siendo factor común, pero digamos una versión extendida. Entonces ahora sí vamos a calcular nuestro tercer caso, o mejor dicho, nuestro segundo caso. Entonces vamos a calcular, a ver cómo es un factor digo, es un trinomio cuadrado perfecto. Veamos, pues. Factor trinomio cuadrado perfecto. Características. Número 1. Consta de 3 términos. Siempre. Va a tener 3 términos. Por eso se llama trinomio. Segundo, los extremos. Vamos a ver. Sí, los extremos son positivos. Siempre. Tercera, los extremos tienen raíz cuadrada. Por el momento vamos a decir raíz cuadrada exacta, pero también se puede trabajar sin raíz cuadrada exacta. Exacta por lo general. 3, el producto de las raíces
y sus extremos, el producto de las raíces de sus extremos por 2 da como resultado el segundo término del trinomio. Esas son las 4 características para tener un trinomio cuadrado perfecto. Con una de las 4 que no tenga, entonces no es un trinomio cuadrado perfecto, puede ser otro caso. Todas las ecuaciones que vamos a ver más adelante, que se llaman ecuaciones de segundo grado, se resuelven utilizando cualquiera de los casos de factorización que tengan que ver de aquí para adelante. Entonces veamos un ejemplo sencillo en lo que ustedes están copiando. Yo anoto el ejemplo y tendríamos a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Puedo pasar al ejemplo? ¿O siguen copiando las características? Sí, pues. ¿Sí? Sí, puede pasar al ejemplo. Muy bien. Veamos, pues, si cumple las características. Esa es la clave al final de factorizar. El objetivo de esto es que ustedes aprendan a identificar las características porque es lo que les va a permitir ser más diestros en la factorización. Característica número 1 tiene 3 términos. Número 1. La primera característica la cumple porque son 3 términos. Cumple la primera característica. Segunda característica, los extremos son positivos. Es decir, que a cuadrado y b cuadrado son positivos. También lo cumple. Tercera característica, esos extremos tienen raíz cuadrada exacta. En la mayoría de los casos, la raíz cuadrada de a cuadrado es a y la raíz cuadrada de b cuadrado es b. Cuarta característica. Alguien toca la puerta. Cuarta característica, que el producto de las raíces 2 por a de los extremos da como resultado el segundo término. Y vemos que cumple con darnos el 2ab. Como cumple las 4 características, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza entonces? La factorización es lo más fácil. Identificarlo es lo que más interesa del ejercicio. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado factorizado va a ser igual a las raíces de los extremos, es decir, a y b al cuadrado, y en medio vamos a anotar el signo del segundo término siempre. Siempre el signo del segundo término. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Sí vieron cómo sacar raíces en la matemática 1?
¿Cómo extraer una raíz cuadrada de una expresión algebraica y de cualquier número? ¿Se aprendieron o no aprendieron? ¿Se los explicaron o no se los explicaron? Si no, lo tengo que explicar. Por eso pregunto. Tal vez solo no, a mí no me quedó muy claro, pero si lo podría dar otra como una dosis ahí de explicación sería bueno. Va. Miren, pues, voy a hacerlo aquí a la par. Aquí. En general, una raíz de la forma m de a la n se puede escribir como un exponente de una fracción, de la forma n sobre m. Ese es el principio básico de extraer una raíz. La clave está en que hay que recordar que la raíz cuadrada de un número, cualquiera, digamos que si fuera la raíz cuadrada, bueno, la raíz m de a, es buscar un número que multiplicado las veces que indica la letra, o sea, la raíz, da como resultado este número a. Ese es como digamos, la parte básica de una raíz. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a explicar con un número para que sea más comprensible. Supongamos que queremos sacar la raíz cuadrada de 4. Tengo que buscar qué número multiplicado según la raíz, en este caso multiplicado 2 veces, me da como resultado el 4. En este caso es 2, porque 2 por 2 es 4. Como lo multipliqué 2 veces y me da el valor que está dentro, quiere decir que la respuesta de la raíz cuadrada de 4 es 2. Si fuera raíz cúbica, buscaría la raíz cúbica, por ejemplo, de 8. Tengo que buscar qué número multiplicado 3 veces me da como resultado 8. En este caso también es 2, porque 2 por 2 por 2, ya lo multipliqué 3 veces, me da como resultado 8. Es decir, que la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Vamos hasta ahí? Sí, licenciado, ahí vamos. Ahora bien, cuando son letras, lo que se hace es que, partiendo de esto, cuando m y n son iguales, entonces lo que sucede es que la raíz se convierte exactamente en la letra que está dentro, pero sin exponente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la raíz cúbica de a al cubo, como m y n son iguales, lo que sucede es que si yo lo reescribo como un exponente fraccionario, se convierte en a a la 3 dividido 3, usando la propiedad de pasarlo de una forma de radical a una forma de exponente fraccionario. Y 3 sobre 3 es 1. Y todo número elevado a la potencia 1 es exactamente el mismo número. Ese es el principio por el que aquí sacar la raíz cuadrada de 2 me da a, y la raíz cuadrada de b cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado me da a, y la raíz cuadrada de b cuadrado me da b. Por este principio, que es como solo recordar que si el índice y el exponente interno
tienen el mismo valor, entonces automáticamente la raíz se convierte en el número que está dentro sin ningún exponente. En el caso de los números hay que buscar que cumpla lo que dice el índice. Por ejemplo, aquí una forma de memorizarlo, digamos así, es memorizar algunas raíces. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 1, que es 1, la raíz cuadrada de 4, que es 2, la raíz cuadrada de 9, que es 3, la raíz cuadrada de 16, que estos se llaman cuadrados perfectos, sobre todo forman cuadrados, al final es 4, la raíz cuadrada de 25, que es 5. Por eso es que al principio decía que en su gran mayoría van a tener raíces cuadradas exactas. Porque al principio lo que interesa es que usted aprenda a factorizar con raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de 36 es 6. La raíz cuadrada de 49, que es 7. La raíz cuadrada de 64, que es 8. Y la raíz cuadrada de 81, que es 9. Esos son como los cuadrados que podríamos sacar raíz de fácilmente. Y lo otro es recordar que la raíz de un número donde n y m son exactamente el mismo valor, generan que automáticamente se cancelen, digamos así, pero es porque se simplifican. Al ser el mismo valor, 3 y 3 da 1 y eso genera que la respuesta sea el valor que está, la letra o el valor que está dentro, sin exponente. No sé si con eso ya les queda mejor lo que hice en el paso 3, porque es clave saber eso para resolver estos casos, A mí o sí me este caso en quedó claro, particular. licenciado, gracias. Muy bien. Veamos otro ejemplo entonces. Mientras que copian ustedes eso, yo anoto el otro ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Otra vez, ¿qué es lo importante de esto? Que aprendan a distinguir que cumple las 4 características. La primera es observable. Entonces, empezamos. Característica 1. Dice que debe tener 3 términos. Ahí no quedó bien escrito esto. La primera característica es que debe tener 3 términos. ¿Cumple con esa característica? Sí cumple. Sí, cumple. Cumple. Segunda característica, que los extremos sean positivos. 9 y x cuadrado son positivos. Cumple. Tercera característica, que esos números tengan raíz cuadrada exacta por el momento. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de x cuadrado, cuando no se anota el número de afuera, se entiende que es una raíz cuadrada. Ya con lo que acabo de explicar, pues lo que sucede es que esto me da como resultado x. Y la cuarta característica es que el producto de de las raíces de los extremos me debe quedar como resultado el valor que está en el segundo término. 2 por 3 es 6, por x es 6, x. Como cumple
que me da el resultado del término de en medio, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y ahora cómo se factoriza? 9 menos 6x más x cuadrado es igual a 3, que es la raíz del primero, x, que es la raíz del segundo, y el signo se copia del signo que aparece en el segundo término y se anota al cuadrado. Y ya está factorizado. ¿Dudas con el segundo? No, licenciado. Muy bien. No sé si les doy un momento para copiar. Pasamos al siguiente. Bueno, veamos pues. Otra vez. ¿Cumple la primera característica? Sí, porque hay 3 términos. ¿Cumple la segunda característica? Sí, porque 4x cuarta y 9y cuadrado son positivos. Veamos si cumple la tercera característica. Y es que tengan raíz cuadrada exacta a los extremos. Raíz cuadrada de 4x cuarta. Ahora, ¿qué pasa con este caso? Vean que ahora 4 tiene raíz cuadrada, que es 2. ¿Cómo saco la raíz cuadrada cuando es un exponente distinto al de 2? En el anterior les había dicho que realmente raíz cuadrada de x cuarta se puede reescribir como x a la 4 dividido 2. Simplificando la fracción se convierte en un x 4 y 2 dividido 2 es 2. Lo que sucede es que cuando tengo raíces distintas a 2, si son múltiplos de 2, tienen raíz exacta. Si son múltiplos de 2. Si son múltiplos de 3, tienen raíz cúbica exacta. Ahora, si no son múltiplos de 2 y si no es un número distinto, ya no tienen raíz cuadrada exacta, sino tienen una raíz inexacta. Entonces, en este caso me quedaría 2x cuadrado. Y la raíz cuadrada de 9y cuadrado es la raíz cuadrada de 9, 3 y de y cuadrado, y.
Ahora vemos si cumple el cuarto paso. Y es que al multiplicar 2 por 2x cuadrado por 3y, me tiene que dar como resultado el término central. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. 12x cuadrado y. Como nos da el término de en medio o el segundo término, entonces si es un trinomio cuadrado, perfecto, a pesar de que tiene exponente distinto de 2. Pero ya demostramos que sí lo es. De la respuesta sería de 4x cuarta menos 12x cuadrado y más 9y cuadrado sería igual a las raíces cuadradas de los extremos, 2x cuadrado y 3y elevado al cuadrado. Y el signo del término central, que es menos. Y ahí está factorizado. ¿Dudas? No, No. Muy bien. Hagamos otro ejemplo en lo que ustedes copian, yo lo escribo. Eh, mm, Veamos el siguiente. Pues. Otra vez. Primera característica. ¿Tiene 3 términos? Sí. Por lo tanto, cumple. Segunda característica. Los términos de los extremos son positivos. Sí, porque x cuadrado partido 4 y b cuadrado son positivos. También cumple. Tercera característica. Que esos extremos tengan raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado partido 4, lo que hago es sacar la raíz cuadrada tanto del numerador y el denominador. Es decir, me quedaría x arriba y abajo 2. Y la raíz cuadrada de b cuadrado sería p. Cuarta característica, que el producto de 2 por... Ay, aquí me puse una letra que no era. Aquí tendría que ser x. No va a cumplir. El producto de los extremos, x partido 2, de las raíces cuadradas de los extremos, me tiene que dar como resultado el de en medio. 2 que multiplica y 2 que divide se simplifican y me quedaría únicamente x y b. Como me da el término de en medio, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya lo puedo escribir la respuesta. Es decir que x cuadrado partido 4 más xb más b cuadrado
es igual a x partido 2, copio el signo del de en medio, más b al cuadrado. Las respuestas de esto siempre salen del paso 3. Son estos dos valores los que yo pongo aquí. Muy bien, les doy un momento para que revisen. Veamos ahora, son trinomios cuadrados perfectos también, pero ahora vamos a, ya no voy a hacer los 4 pasos para comprobar, de cajón sabemos que son trinomios cuadrados perfectos, pero ahora vamos a hacerlo como, como el caso de factor común por agrupación, ya que sean utilizando simbologías distintas. Pues digamos que tenemos, por ejemplo, vamos a ver, a ver. Sí. Va, veamos este. Y un exponente. Cuando son este tipo, ¿cómo sé? Solo que es el extremo sí tiene raíz. Porque, si recordamos, la parte que les dije, si yo saco la raíz cuadrada de e a la 4x, realmente esto es e a la 4x dividido 2. Y la mitad de 4 es 2. Entonces me quedaría e a la 2x. Esto es fundamental tenerlo siempre presente. Para que esto sea factorizable, por lo general 4x, siempre el término que sigue va a ser la mitad, o si lo vemos al revés, si tengo 2x, tengo que tener el doble de 2x, que sería 4x. Como ya había indicado, son 3 términos. Si la raíz cuadrada de los extremos son e a la 2x y es 1, y al multiplicarlo 2 por e a la 2x por 1, me da como resultado 2 a la 2x, o sea, da el término de en medio. Por lo tanto, la respuesta es e a la 2x más 1 al cuadrado. Y ya está factorizado. En lo que ustedes copian ese, yo anoto otro.
Ay, ¿por qué no me dijeron que tenía el micrófono apagado? Lo vuelvo a reexplicar. Extraje la raíz cuadrada de el seno de cuadrado de x y luego saqué la raíz cuadrada del coseno cuadrado de x. La raíz cuadrada del seno cuadrado de x es el seno de x. Y la raíz cuadrada del coseno cuadrado de x es coseno de x. Luego multipliqué 2 por las raíces y me da como resultado 2 veces el seno de x, coseno de x, que es el término de en medio. Como me da el resultado del término de en medio, entonces la respuesta quedaría el seno de x más, porque el segundo término tiene un signo positivo, coseno de x al cuadrado. Y ahí quedaría el ejemplo. Yo espero que los ejemplos que no son muy comunes del nivel de ustedes les permitan comprender cuando lo van a usar más adelante, porque yo creo que a veces pasa eso, que se explican solo ejemplos de la matemática de la matemática 2 y cuando pasan a matemática 3 o matemática 4 tienen la dificultad de que no logran visualizar que al final es lo mismo que aprender en la matemática 2. Por eso es que hago ese tipo de ejemplos que van a ver en otras matemáticas, con el fin de que logren ustedes visualizar desde ahora cosas que después hay un proceso a seguir, pero ya están acostumbrados a que se pueden factorizar de distintas formas o distintos objetos. ¿Dudas hasta dónde voy? No, licenciado. Bueno. Veamos el siguiente, que todavía es trinomio cuadrado perfecto, antes de cambiar a otro. Lo que ustedes copian, yo lo transcribo. Y dice... Muy bien, pasemos al siguiente. Otra vez. De cajón ya sabemos, porque estamos resolviendo trinomios cuadrados perfectos, que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Solo vamos a demostrarlo para que sea como costumbre, pero mentalmente uno, cuando ya identifica que es un trinomio cuadrado perfecto, se hace visualmente por lo general. O sea, estos 3 pasos que yo hago, por lo general se hacen de forma muy mecánica. Entonces, raíz cuadrada de 4, no, quedó mal ahí ese paréntesis, de 4 por 1, parece 7, voy a corregir esto, 4 por 1 más a al cuadrado y raíz cuadrada de b menos 1 al cuadrado. Se usa el mismo principio. La raíz cuadrada de 4 es 2. Como este es cuadrado y este es cuadrado, se cancelan y me queda 2 por 1 más a. Raíz cuadrada de b cuadrado menos 1, de b menos 1 al cuadrado, se cancelan y me queda b menos 1. Al multiplicarlo me quedaría 2 por 1 más a por b menos 1. 2 por 2 son 4 y me quedaría entonces 4 por 1 más a por b menos 1.
Y esto es exactamente el término de en medio. Como medio el término de en medio, quiere decir que esto factorizado sería entonces igual a 2 por 1 más A. Como el término en medio es negativo, copio el menos B menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado. Aquí hay que simplificar todavía. Multiplico y me quedaría 2 por 1 es 2, más 2 por A, me quedaría 2A, menos por B me queda menos B, y menos por menos es más 1, todo elevado al cuadrado. Simplifico lo que pueda y me quedaría 2A menos B más 3 al cuadrado. Y ahí está resuelto. ¿Dudas con este? Les doy ahí un tiempecito para copiarlo. ¿Alguna pregunta o duda antes de dar eh, por entendido el segundo caso? Así, sí está claro, licenciado. Esto tienen que practicarlo. Si no lo practican, mm, pues no lo van a dominar al final. Esto es como que yo le enseñe a manejar bicicleta. Si yo manejo bicicleta, por más que le explique 1000 veces cómo se maneja la bicicleta, si usted no se sube, pues no va a aprender a manejar bicicleta. Esa es la clave de esto. En Y Baldor hay de estos ejercicios. ¿Cómo? En Baldor hay de estos Sí, ejercicios. ahorita estoy en la página, eh, voy en la página 148. Ya trabajamos página 145, 46, 47, 48, 49. Lo del caso especial, acabo de explicar uno, 150, 100, y ahorita voy a explicar el 151, lo que está en la página 151. Entonces, si no hay dudas, paso al siguiente. Veamos, pues.
Diferencia de cuadrados. Características. Consta de dos términos. Los términos se están restando. Siempre. Siempre, siempre se están restando. Y los términos tienen raíz cuadrada exacta por lo general también. Puede ser que no tengan raíz cuadrada exacta y sí se puede factorizar como diferencia de cuadrados. Solo que queda como raíces indicadas. Puede ser uno que no tenga raíces cuadradas exactas, pero se pueda factorizar como diferencia de cuadrados. Eso es clave porque, por ejemplo, en la matemática 4 hay un proceso en límites que lo que se hace es utilizar la diferencia de cuadrados, pero en forma más general, o sea, sin usar raíces cuadradas. ¿Para qué es este término? Porque necesitamos hacer cierta simplificación. En lo que copian ustedes las características, vean que si ustedes revisan el libro, no da características del caso como tal. Solo dice que cómo se factoriza, pero no dice cómo identificarlo, que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Solo dice, por ejemplo, dice, para diferencia de cuadrados, en la página 152 dice, en los productos notables de la página 89, se vio que la suma de dos cantidades multiplicadas por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. O sea, a más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Luego, recíprocamente, o sea que a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Y podemos enunciar lo siguiente, y dice, regla para factorar una diferencia de cuadrados. Se extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo y se multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del minuendo y la del sustraendo. Y ahí terminó su explicación. Pero no da una idea de cómo identificar qué es diferencia de cuadrados. Y esa es la clave y es lo que creo que al final, en mi caso, trato como hacerles ver es cómo identifican el caso. Identificando el caso, aprende a factorizarlo. Lo más difícil es saber qué caso usa en qué momento. Entonces veamos un ejemplo de una diferencia de cuadrados. Entonces veamos, pues. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos, pues. Veamos si tiene las características. ¿Tiene dos términos? Sí. Primera característica. ¿Tiene dos términos? Sí. Segunda característica. ¿Los términos están restando? Sí. Tercera característica. ¿Tienen raíces cuadradas exactas? Puede ser que sí, como puede ser que no, pero esto no es determinante. Los primeros dos son lo que determina si es el caso. Que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Como cumple las tres características, entonces la factorización va a ser siempre dos paréntesis con las raíces una vez sumado y una vez restado. Siempre va a ser una vez sumado y una vez restado. ¿Puedo escribir los dos signos iguales? No. Una vez sumado
una vez restado. ¿Dudas con el ejemplo? Está bien, licenciado. Muy bien. En lo que ustedes copian, yo hago otro ejemplo. Este es el caso más simple, ¿saben? Y el que también, pues tiende a utilizarse más. Veamos, pues. Así. De nuevo, ¿tiene dos términos? Sí. ¿Los términos están restando? Sí. O sea, cumple la primera característica que son dos términos. Sí. La segunda característica que están restándose. Sí. La tercera característica es que tengan raíz cuadrada exacta. Solo voy a ver aquí a estos chiquitos que están llorando. Denme un minuto. Ya está. Sigamos, pues. Entonces, ahora veamos si tienen raíces cuadradas, que ya les dije que no es necesario, pero 64 por el seno cuadrado de x, la raíz cuadrada de 64 es 8, y del seno cuadrado es el seno de x. Y la raíz cuadrada de 9 coseno cuadrado de x es 9, es 3, la raíz cuadrada. Y del coseno cuadrado es coseno de x. Como cumple las características 1 y 2, de la factorización es el primero en un paréntesis y otra vez copio en un paréntesis las raíces. Y de nuevo, la respuesta tiene que estar una vez sumado y una vez restado. Por costumbre se anota primero la suma y luego la resta. ¿Preguntas? Aquí la clave está en lo de la raíz cuadrada, en entender cómo sacar las raíces para que no tengamos ningún problema. Esta es la asistencia y firman la asistencia, por favor. Y veamos otro ejemplo. Ahora uno donde no tenga raíces, para que vean que al final sí se puede quedar como una diferencia de cuadrados, solo que me quedaría, por ejemplo, 3, digamos que fuera 3x menos 9 y al cuadrado. Veamos este. Veamos si es diferencia de cuadrados.
Primera característica, tiene dos términos, cumple. Segunda característica, se están restando, cumple. Ahora, la tercera característica, el primero no lo cumple, porque la raíz cuadrada de 3x es la raíz cuadrada de 3x. Pero el segundo término sí lo cumple, que la raíz cuadrada de 9y cuadrado es igual a 3y. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues sí se puede factorizar, solo que quedaría con una raíz. Raíz de 3x, que es la primera respuesta, y 3y por raíz de 3x y 3y. Aquí lo anoto sumado y aquí lo anoto restado. Pero sigue siendo una diferencia de cuadrados. Cuando se empieza a explicar, se dice que tiene que tener raíz cuadrada exacta, pero media vez haya una diferencia, se pueden escribir como una diferencia de cuadrados. ¿Y qué pasa si los dos no tienen raíz cuadrada exacta? Se puede factorizar. Veamos el siguiente caso. Ustedes, vamos a darles un ratito a que copien. Veamos el siguiente, pues. Veamos si cumple las primeras dos características. Primera característica, ¿son dos términos? Sí. Segunda característica, ¿están restándose? Sí. Tercera característica, ¿tienen raíz cuadrada exacta? No. La raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x. Y la raíz cuadrada de 9y, pues es 3 veces, porque la raíz de 9 sí existe, que es 3, y la raíz de y no tiene, que es 3 veces la raíz de y. ¿Cómo se factoriza entonces? Se factoriza, paréntesis, raíz de x más 3 veces la raíz de y por raíz de x menos 3 veces la raíz de y. Y ya está factorizado como una diferencia de cuadrados. Pero esos son los casos que se puede decir extremos del caso de factorización, que no cumplen con la característica 3, pero sí se pueden hacer. Lo que único que cambia es que quedan con raíces la respuesta, pero sigue siendo una diferencia de cuadrados. Este caso, así como se ve, aparece mucho en la matemática 4. Es muy, muy común que necesiten hacer esa situación de multiplicar una raíz sumada por otra raíz con su recíproco, se llama, su conjugado, perdón, conjugado se llama esto. Cuando yo multiplico si yo tengo un número sumado y lo multiplico por el número restado, al número restado se le llama conjugado. Y el conjugado no es más que si es una resta, entonces su conjugado sería una suma. ¿Vieron racionalización en la matemática 1? ¿Vieron el término de racionalizar una expresión?
Sí, no lo recuerdan, quizá puede ser. Yo sí ya no me acuerdo mucho de eso. Les voy a dar una idea. La racionalización es cuando tenían, por ejemplo, 1 sobre la raíz de 2. Les decían multiplique por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. Y esto les quedaba la raíz de 2 partido la raíz de 4. Y la raíz de 4 tiene raíz que es la raíz de 2 partido 2. Y ya ahí ya está racionalizado. Y el otro caso de racionalización era cuando le decían, esto no tiene nada que ver con el tema, que les decían racionalice 1 sobre la raíz de 2 más 3, por ejemplo. Y le decían multiplique por el conjugado. Raíz de 2 más 3 sobre raíz de 2 menos 3 sería porque es con el conjugado que se hace aquí. Menos 3. Y entonces le decían arriba la respuesta es raíz de 2 menos 3. Y abajo la respuesta le quedaba 2 menos 9 porque se vuelven cuadrados. Y quedaba entonces la respuesta como la raíz de 2 menos 3 partido negativo 7, por ejemplo. ¿Recuerdan haber visto estos ejercicios en la matemática 1? Sí, Lick. Eso era la racionalización y aquí se usa, aquí fue donde se usaba el término conjugado como término, como ejemplo inicial. Bueno, ¿qué vimos entonces en la tarde de hoy? Regresando. Seguimos en factorización. Primer caso, factor común. ¿Qué busca el factor común? Encontrar ese dato que se repite en todos los términos. ¿Cuántos términos pueden haber? No importa. Siempre y cuando tengan todos en común una letra o un valor, factor común. En el caso de los números, recordar que siempre se hace con el máximo común divisor. Luego vimos que existe un factor común por agrupación, que sigue siendo factor común, pero hay que hacer un truco de por medio para poder hacerlo. Se hace cuando son 4 términos en adelante. Por lo general dijimos que tenían que ser términos múltiplos de 2, es decir, 4, 6, 8 para que la agrupación genere un factor común. De ello vimos ejemplos simples y ejemplos utilizando otro tipo de nomenclaturas como son funciones trigonométricas que son el seno y exponenciales como son el e a la x. La idea de esos ejemplos era generar conceptos ya en una forma más generalizada de lo que se aprende en la matemática 2. Vimos también utilizando otros símbolos como diferenciales, que son otros que se dan, y aquí hicimos la observación de cuando se extrae el signo menos, se cambian los signos de todos los que están dentro del paréntesis. Luego vimos que se puede hacer la comprobación de todos los casos de factorización si yo hago la multiplicación de nuevo. Y esto me va a permitir llevar a encontrar que la respuesta de mi factorización está bien. Pero aquí tengo que tener en consideración que tengo que saber multiplicar bien para poder hacer mi respuesta. Luego vimos el trinomio cuadrado perfecto, que sus características son que son 3 términos, los 2 extremos siempre son positivos. ¿Qué pasa si uno de los 2 extremos es negativo? O no es trinomio cuadrado perfecto de entrada y podría ser cualquier otro caso de los que vamos a ver más adelante. Sus extremos pueden tener raíz cuadrada exacta, sí, pero no necesariamente. Y lo que sí tiene que suceder es que el producto de los dos términos de las raíces cuadradas de los términos de los extremos siempre me va a dar el término de en medio. Y vimos acá, repasamos un poco lo de las radicales, cómo sacar raíces y cómo extraer raíces de letras para recordar algunas raíces cuadradas exactas y recordar que cuando tanto el exponente como el índice, que es el número afuera, tienen el mismo valor, lo que sucede es que se simplifica y me va a quedar siempre la letra o el número que está elevándose. Vimos ejemplos sencillos y vimos algunos ejemplos que implicaban, como este que tiene un truco, que aquí es cuando está elevada a la cuarta, pues dijimos que se podía
lo que se hace es dividir dentro de 2. Vimos si hay fracciones, que se saca la raíz tanto del numerador como el denominador. Y vimos casos donde estaba E, que solo había que recordar que siempre acá, este número de aquí siempre va a ser el que le sigue el doble del primero. Es decir, si aquí es 2x, el siguiente tiene que ser 4x para que sea factorizable. Vimos también con trigonometría para terminar de afianzar que lo único que cambia es la nomenclatura, pero el concepto sigue siendo el mismo. Vimos un caso que le denominan especial en el libro, pero es porque hay otros, hay factores que están dentro de un paréntesis y la clave está ahí, es que hay que simplificarlo hasta su mínima expresión para llegar a la respuesta que me dan. Por ejemplo, para llevarlo de esta respuesta al valor original hay que hacer varios espacios de álgebra para llegar a la respuesta, pero sí se puede llegar a la misma respuesta que nos plantea. Vimos la diferencia de cuadrados como nuestro tercer caso. Vimos que tiene la característica que solo 2 de sus 3 características son esenciales. Que sean 2 términos y que se estén restando. Que tenga raíz cuadrada exacta no implica que no necesariamente se puede factorizar o sí. Vimos ejemplos sencillos, ejemplos con trigonometría, ejemplos donde ya no había raíz. Y terminé recordándole que lo que nos da siempre esta respuesta son 2 números que son conjugados y que va a ser esencial para cursos como Matemática 4, donde hay que hacer multiplicaciones de conjugados para hacer cierta simplificación y con ello poder pues hacer otras operaciones que nos van a servir en matemáticas posteriores. Y en esencia, eso fue lo que estuvimos trabajando la noche de hoy. ¿Alguna pregunta o duda? Ella aclaró varios puntos, licenciado, muchas gracias. Sí, hay bastante que practicar y aprendimos bastante aquí en esto, lo que usted nos dio bastante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por hacer el espacio pues, del horario. Sé que pues, era un horario quizá para algunos complicado. Igual por eso grabé la clase para que quien no haya entrado se pueda verla y ponerse al día. Y el día sábado lo que voy a hacer es solo dar un resumen como el que acabo de dar de lo que expliqué el día de hoy, de manera que con ello pues no se pierda ninguno el tema, porque estos son los 2 casos, los 2 casos esenciales. De aquí para adelante, la mayoría de casos que vamos a ver, solo falta ver 2 casos distintos, y de ahí todos van a ser, pues, alguna modificación de alguno de los casos que ya se hayan visto. No hay mucho que más extraerle a los casos de factorización. De ahí lo que vamos a hacer como ejercicio únicamente es tomar la miscelánea, que es donde están todos los casos, y solo identificar qué caso es cada uno para que nos acostumbremos a solo entender por dónde podemos entrarle a los casos de factorización. Les molesto solo con que abran su cámara un ratito solo para tomar la foto que tengo que tomar yo de constancia de que la clase se impartió, por favor. Y con ello firman su asistencia y damos por finalizada la clase del día de hoy. Gracias a Jairo por el esfuerzo de ir escuchando ahí a pesar de que iba manejando. Y pues yo sé que es una jornada cansada para muchos porque hoy trabajamos la mayoría. Entonces, espero que les sea útil. A la de 3 sonríen. 1, 2, 3. Solo que me quede la constancia de la foto. Híjole, yo no me conecto. No abrí cámara. Para abrir su cámara, la vuelvo a tomar. Permítame, Lica, ahorita. Vale. Ya. Usted porque va manejando. Ya no sé si va manejando todavía o ya dejó de manejar. Ahorita ya entré. Ya Acabo entró, de entrar. casi Ya está la entró. clase, se la llevó la manejada. Sí, cabal, Lica. Muy bien, a la de 3 sonríen. 1, 2, 3. Vamos a ponerla por aquí, ya después yo modifico esto.
Bueno, de nuevo les agradezco mucho. Pasen feliz noche, descansan por favor, tengan un buen descanso el día de mañana, que sea reparador, y nos vemos el día sábado a las 13 horas, que es la hora de la clase. De nuevo, muchas gracias Gracias, Lee. y Feliz feliz noche. noche a todos. Gracias, Lee. Feliz noche.